Vamos a ver el tema acerca de la resurrección de Jesús. Bonito tema, ¿verdad? La resurrección de Jesús. Un tema muy especial al hablar de la resurrección de Jesús. Usted dirá, pero ¿por qué es especial? ¿Por qué es especial la resurrección de Jesús si otros también han resucitado? Es cierto que otros han resucitado y lo encontramos en la Escritura, lo encontramos en la palabra de nuestro Dios. Sin embargo, mis hermanos, debemos de tomar muy en cuenta debemos de tomar que los que resucitaron, ellos murieron otra vez. Es el caso de el hijo de la viuda de Sarepta, que está en el primer libro de los Reyes, capítulo 17 y versículo 22. También resucitó la hija del hijo de la Tsunamita. Está en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4 y versículo 35. ¿Por qué le doy las escrituras? Para que usted tome nota de otros que también resucitaron, pero volvieron y murieron. También en el segundo libro de los Reyes, capítulo 13 y en el versículo 21, está el ejemplo de uno que resucitó cuando tocó los huesos de Eliseo. La hija de Jairo, que la encuentra en los Evangelios, capítulo 9, en el versículo 25. Marcos, capítulo 5, versículo 42. Cuando Jesús fue crucificado, también resucitaron muchos. Muchos fueron los que resucitaron con aquel terremoto que hubo, según Mateo 27, 52. También resucitó el hijo de la viuda de Naín, según Lucas 7:15. También resucitó Lázaro de Betania. Esto lo encuentra en Juan 11:44. Dorcas, aquella mujer que era muy amada y la que enseñaban las prendas, los delantales que ella confeccionaba, según Hechos capítulo 9, versículo 40. Y así muchos que fueron los que resucitaron, pero posteriormente murieron. Por eso es que la resurrección de Jesús es algo especial y debemos de tomar muy en cuenta que es el centro de nuestra predicación. Cuando nosotros leemos en Primera de Corintios, en el capítulo 15, el apóstol Pablo hace énfasis de cómo debe de ser el centro de la predicación. En el versículo 12 dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, oiga lo que dice, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Pero qué bueno que no, ¿verdad? Nosotros creemos que Cristo resucitó. Sigue diciendo el apóstol Pablo al escribirle a los Corintios. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan.
Y así, ustedes al seguir leyendo todo el capítulo 15 de Primera de Corintios, ahí encuentra que Cristo es las primicias de los muertos. Cristo es las primicias. Quiere decir que, mis hermanos, en la Biblia encontramos que la resurrección de Jesús fue profetizada. Ahora, ¿quiénes lo profetizaron? ¿Quiénes lo advirtieron? ¿Quiénes lo anticiparon? El salmista, inspirado, no cabe duda, por el Espíritu de Dios, lo dice en el capítulo 16 y en el versículo 10. Oiga cómo el salmista dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 16, versículo 10. ¿Por qué decimos que es una profecía en cuanto a la resurrección de Jesús? Porque David, sí, fue a la tumba y él allá quedó hasta cuando sea la resurrección de los muertos, cuando sea sonada la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que él está hablando aquí en cuanto a la resurrección de Jesús. Él está profetizando. En el Salmo 49, en el versículo 15, encontramos otra escritura que vale la pena que nosotros la tomemos en cuenta al momento de ver que la resurrección de Jesús fue profetizada. Pero Dios redimirá mi alma, Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Lo está diciendo el salmista en el capítulo 49 y en el versículo 15. En el Salmo 71, en el versículo 20, encontramos otra profecía en cuanto a la resurrección de Jesús. Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Es como para darle gloria a Dios, ¿verdad? Es como para decir qué bueno que entonces que en la Biblia nosotros encontramos las profecías o anuncio de que Jesús resucitaría. En Oseas capítulo 13, en el versículo 14, dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. El profeta Oseas, de manera general, habla acerca de la resurrección de los muertos y de manera específica creemos que Cristo es el que también ha resucitado. Eso es como para decir que bueno, entonces el apóstol Pablo está bien ubicado, bien centrado. El Espíritu de Dios lo inspiró como para que nosotros lo creamos. Aparte de el salmista, también Jesús mismo fue el que lo anticipó. Imagínense, él mismo diciendo que él resucitaría. En Mateo, en el capítulo 16, allí encontramos a Jesús mismo diciéndole a sus discípulos que él resucitaría. Mateo capítulo 16,
en el versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Mire cómo Jesús, usted podría decir, atrevidamente lo está anticipando, lo está diciendo, y en el capítulo 17 de Mateo capítulo 17, en el versículo 22 dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Y ellos se entristecieron en gran manera. Solo tomaron en cuenta de que lo iban a matar. Solo esa parte fue la que tomaron en cuenta, y no tomaron en cuenta que al tercer día iba a resucitar. Mire cómo es que el ser humano presta atención a una parte y la otra la descuida. Por eso es que ellos aquí se entristecieron. Veamos lo que nos dice el evangelista Marcos. Veamos cómo el evangelista Marcos, también en el capítulo 9, nos enseña la palabra de Dios. En el versículo 30 dice: habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntar. Es bueno preguntar, mis hermanos, cuando uno tiene una duda. Es bueno estar siempre presto para saber, porque esto le trajo a los discípulos miedo, temor, preocupación de que el maestro ya no iba a estar con ellos. En Mateo, en el capítulo 20, estamos viendo textos de las Escrituras donde el mismo Señor es el que se anticipa a decirle a sus discípulos de que Él iba a morir, pero al tercer día resucitaría. Mateo capítulo 20, en el versículo 17 dice: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Aquí Jesús está anticipando su muerte, pero también sobresale la resurrección de Jesús, la que nosotros hoy, el mundo también está recordando. Lo único que se hace o lo hacen cada año, nosotros lo recordamos siempre. Gracias damos a Dios. En Lucas capítulo 9, en el versículo
en los oídos estas palabras. Les está diciendo, por favor, presten mucha atención a lo que les voy a decir. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Yo creo que nosotros también debemos de prestar mucha atención. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre esas palabras. Los discípulos, aquellos hombres que anduvieron con Jesús, Él les está advirtiendo, les está previniendo, les está aclarando, pero ellos están todavía muy lejos de comprender las cosas. En Mateo, en el capítulo 26, Mateo capítulo 26, encontramos otra escritura en el versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, oiga, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Les está hablando muy claro el Señor, ¿verdad? Les está aclarando y les está diciendo todo lo que iba a ocurrir, aun cuando ellos todavía no lograban comprender, como nos ocurre también a nosotros. Leemos y hay muchas cosas que todavía no hemos logrado comprender, como dice el apóstol Pablo. No que lo sepa todo, no que lo haya entendido todo, no que sea perfecto. Bueno, si él lo dijo, se imagina, nosotros estamos en las mismas condiciones. Ven a Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, en el versículo 9. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Se nos está diciendo, ahora que tuvieron la experiencia, la bendición, la oportunidad de estar en la transfiguración. Ellos ahí encontraron y tuvieron el privilegio de ver a Elías con Moisés y al Señor Jesús con vestiduras resplandecientes, blancas, que ninguno aquí en la tierra había logrado poner. Es entonces cuando les dice: y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Oigan, los discípulos les hablaba el Señor y les decía, y ellos se quedaban, como decimos comúnmente en Guatemala, en buen chapín, se quedaban en la luna. ¿No entendían? Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. De seguro que entre ellos, entre los discípulos, surgía la discusión: ¿y entendiste lo que dijo el maestro? Yo no. Y le preguntaban al otro: yo tampoco. La verdad que no sé de qué se trata, decían ellos. No lograban captar
maestro les estaba diciendo. En el capítulo 14 de Marcos capítulo 14, en el versículo 26 dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Les está diciendo, les está aclarando qué era lo que iba a ocurrir en aquella oportunidad. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Pero ¿cómo será eso? Ellos no habían visto cómo el Señor Jesús había resucitado varios muertos, pero de que Él iba a resucitar no tenían los discípulos muy claro. En Juan, en el capítulo 2 y en el versículo 19, Juan capítulo 2, en el versículo 19 dice: respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ahí está todavía más difícil. ¿De qué se trataba? La enseñanza que ahora les estaba dando. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Oiga lo que sigue. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Como decimos, de acción retardada los discípulos. De acción retardada. Si eso fue lo que dijo, eso fue lo que nos quiso decir. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Hasta ahora están entrando en la cuenta. En Hechos capítulo 26, tome usted nota de las escrituras para que de esta manera usted pueda reforzar su convicción en la palabra de Dios. Recuerde que la escritura toda ha sido inspirada por Dios y entonces nos sirve, es una bendición poderla nosotros tener. Hechos capítulo 26, en el versículo 19 encontramos cómo es que Pablo, el apóstol Pablo, dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Versículo 23. ¿Qué cosas habían de suceder? Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Oiga, Pablo aquí también se suma y hace el recuerdo de que Jesús había anticipado su resurrección. Qué bueno, mis hermanos, que nosotros por medio de las escrituras
nosotros estemos bien afirmados, conscientes de lo que se predica, que la resurrección es el centro de la predicación. Ya lo vimos que lo anunciaron el salmista, lo profetizó el salmista, Jesús mismo lo anticipó, y ahora veamos cómo es que los ángeles también dan esta noticia. En Mateo, en el capítulo 28, encontramos cómo es que los ángeles también dan esta noticia, diríamos gloriosa, esta gloriosa noticia que le dieron a aquellas mujeres, a aquellas personas valientes y decididas que estaban todavía pendientes del amor de Dios. Mateo capítulo 28 dice: pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. María Magdalena, aquella de quien el Señor había echado, dice, 7 demonios. No cabe duda, estaba muy agradecida y estaba bien definida que aun cuando él ya había muerto, ya lo habían crucificado, ella todavía seguía creyendo. ¿Cuántos creen la palabra del Señor? Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Oigan lo que el ángel hizo: removió la piedra como era costumbre. No enterraban así como ahora nosotros sabemos que hacen una sepultura y ahí ponen el cuerpo y luego le echan la tierra, como decimos, 3 metros bajo tierra. En aquel tiempo hicieron una caverna, hacían unas cavernas y ahí pusieron el cuerpo y luego colocaron una piedra de tal manera que moverla no era fácil. Pero aquí el ángel la removió. Con ese terremoto la piedra fue removida y se sienta en la piedra, como para mostrar el poder que Dios tiene y que para Él no hay nada imposible. Dice que su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Qué precioso, ¿verdad? Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. No supieron más, solo se dieron cuenta que del terremoto, que la piedra fue removida, y no supieron más cuando vieron el ángel. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, oigan, las mujeres les habló. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. El ángel dando la noticia, anunciando aquí, y les dice: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues Él ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E ir pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. Les estoy diciendo la verdad. Créanlo. Créanlo. Él ha resucitado. Él no está aquí. Pero vayan y díganselo a los discípulos, díganselo a los demás, porque el Señor va a ir a Galilea y ahí los va a encontrar. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, oiga, una mezcla de emociones, temor y alegría. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo:
salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Bueno, le adoran. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Y ahí me verán. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Qué bueno es el Señor. Él ha resucitado. En Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 16, no se olvide del orden de los evangelios, de las escrituras. Eso nos ayuda, nos favorece. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En el capítulo 16, ahí encontramos una escritura que nos favorece para que nosotros aprendamos. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Ahí encontramos esa expresión, que era muy grande. Como quien dice, ellas iban a tener dificultad para moverla. Pero oiga lo que sucede. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. ¿Quién no se va a espantar, hermanos? ¿Quién no se va a espantar? Pero mucha gente dice: yo quisiera ver al Señor. Pero aquí, con solo ver un ángel, las mujeres se espantaron. Mas Él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Hermanos, aquí vemos que lo que estaban buscando era el Señor, y ahora que les dan la noticia, ellas se asustan, ellas se espantan, ellas están muy preocupadas. Así que nosotros debemos de tomar en cuenta cómo es que el Señor siempre cumple su palabra. En Lucas capítulo 24 encontramos otra escritura que nos confirma. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas, mire esa palabra, perplejas, asombradas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. No está aquí, ha resucitado. Ahí le están diciendo los ángeles la noticia. Una noticia, hermanos, gloriosa. Esas son buenas noticias, de que Él había resucitado. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló
resurrección de Jesús. Pero encontramos el testimonio de las mujeres. Encontramos el testimonio de las mujeres en el capítulo 28 de Mateo. Ahí encontramos cómo las mujeres ahora están testificando. Ya una vez les dijeron que no está ahí, ahora ellas van y testifican, cuentan lo que se les anunció. Dice en el versículo 6, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor, e ir pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis, he aquí os lo he dicho. Y es entonces cuando ellas se van deprisa, corren para ir a dar la noticia, para ir a dar el anuncio. Aun cuando los soldados, mis hermanos, ellos también observaron lo que ocurrió, aun cuando se quedaron como muertos, según Mateo 28, en el versículo 4, y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Por eso es que ellos después no tienen un informe tan claro, y ellos prefieren aceptar lo que les pidieron que dijeran, según el versículo 11 de Mateo 28. Mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Oigan los soldados, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Los sobornaron. Ustedes no vayan a decir eso. Ustedes no vayan a decir que resucitó, sino que ustedes digan que ustedes se quedaron dormidos y que los discípulos de noche llegaron, se lo llevaron y ahora están con la novedad de que Él ha resucitado. Por eso les dieron dinero, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo ocultaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Nunca se ha querido aceptar la realidad. El enemigo siempre ha querido poner una cortina de humo, querer ocultar la realidad, y aquí lo quisieron hacer sobornando, dándole dinero a los soldados para que ellos dijeran que se habían dormido y que los discípulos eran los que se lo habían llevado. Pero eso no es cierto. En Juan capítulo 20, allí encontramos el testimonio de los discípulos, de los que en el principio no creían lo que las mujeres decían, de lo que las mujeres testificaban. Juan capítulo 20, en el versículo 11 dice: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo
Jesús le dijo, María, volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a nuestro Padre, a mi Dios y a nuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¡Aleluya! Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Oiga, ahí está con los discípulos, ellos están recibiendo el testimonio, pero no estaba Tomás ahí con ellos. El versículo 24 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Oiga, Tomás. En este tiempo hay muchos Tomás todavía que quieren ver para creer, pero oiga lo que ocurre. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. ¿Cuántos quieren ser creyentes? Sí. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Ahora se lo está reconociendo. Está reconociendo que Jesús es Dios. Tomás aquí está reconociendo que Jesús es Dios. Lo que muchos todavía no creen, que Jesús sea Dios. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no han visto y creyeron. Bienaventurados nosotros, mis hermanos. Bienaventurados nosotros. En el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, ahí encontramos el testimonio de aquellos dos que iban camino a Emaús y que iban en conversaciones de todo lo que había ocurrido, y Jesús camina junto con ellos y les dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? La pérdida de un ser querido duele, la pérdida de un amigo duele, y aquí ellos estaban esperanzados, creyendo que Él era el que iba a gobernar, creyendo que Él era el que iba a sacarlos de los problemas difíciles que tenían en cuanto a la opresión que sufrían por los romanos. Porque ellos dicen, ¿quién eres? ¿Eres acaso un extranjero que no sabes lo que ha ocurrido? Y el Señor le dice, ¿qué cosas? Y es
cuando ellos ya le dicen de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Oiga, ellos estaban dolidos, preocupados, ellos estaban tristes porque habían perdido la esperanza. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Con Él hablaban y le están diciendo: nosotros ya hemos perdido la esperanza. Y es entonces cuando ellos se ganan una reprensión. En el versículo 25 dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que en Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y es entonces cuando Él los acompaña, Él come con ellos y dice que entonces ahora están diciendo ellos: ay, ¿con qué razón nuestro corazón ardía al oír lo que Él nos hablaba, lo que Él nos contaba? El mismo Señor se nos ha aparecido. Debe de haber una conclusión de todo esto. Debe de haber una conclusión de todos estos testimonios, de toda esta experiencia, de todo lo que la Escritura nos dice. La conclusión es: Cristo vive. ¿Lo podría usted decir? Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Que el mundo lo oiga. Que Cristo vive. Que nuestro Redentor vive. Y entonces, por lo tanto, nuestra fe no es en vano, mis hermanos. Nuestra fe no es por gusto, nuestra creencia, y nosotros no somos los más conmiserados del mundo, porque creemos que Cristo vive. Las Escrituras no lo afirman, no lo confirman, y nosotros lo creemos. Demos gracias a Dios en esta hora por la resurrección de Cristo Jesús, y porque nosotros lo creemos. Quienes no lo han recibido, que lo reciban, que lo crean, que lo disfruten, porque Cristo vive, mis hermanos. Gracias damos a Dios por el privilegio que tenemos de tener las Escrituras, las que dan testimonio de lo ocurrido. Gracias damos a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Durante la semana aquí hemos estado hablando de la palabra de Dios.